El aire en este estudio no se siente como el aire del mundo exterior. Es denso, casi sólido, cargado con un olor metálico y acre que se pega a la parte posterior de la garganta. Es una mezcla perturbadora de productos químicos volátiles, el colodión, el nitrato de plata, el éter y algo más antiguo, más humano. El olor del polvo estancado, de terciopelo viejo que ha absorbido demasiados suspiros. Y el aroma dulzón y empalagoso de las flores marchitas que intentan ocultar lo inevitable. Afuera, la niebla de Londres presiona contra el cristal sucio de la única ventana, convirtiendo la luz del día en un gris difuso y fantasmal que apenas ilumina las esquinas de la habitación. No hay sonido de carruajes, ni voces de vendedores ambulantes. Aquí dentro, el silencio es tan pesado que se siente como un peso físico sobre los hombros. Una presión que amenaza con romper los tímpanos si alguien se atreviera a hablar demasiado alto. Pero nadie habla. Las palabras parecen innecesarias o quizás simplemente inadecuadas para lo que está a punto de suceder en este espacio suspendido entre la vida y la memoria. En el centro de esta quietud sepulcral, una figura permanece inmóvil, como si fuera parte del mobiliario antiguo. Elara está sentada en una silla de respaldo alto, tapizada en un terciopelo carmesí que ha perdido su brillo hace décadas. Sus manos, enguantadas en encaje negro, no descansan, se aferran. Sus nudillos están blancos bajo la tela, tensos por el esfuerzo de mantener una postura que contradice cada instinto de su cuerpo. Su respiración es superficial, pequeños sorbos de aire que apenas mueven el pesado satén de su vestido de luto. Está tratando desesperadamente de no temblar, de convertirse en piedra, porque sabe que cualquier movimiento, por mínimo que sea, podría arruinar la única oportunidad que tiene. Sus ojos, enrojecidos y hundidos por noches sin dormir, miran fijamente hacia la lente de latón que la apunta como un cañón, pero su mente no está en la cámara. Su mente está en el peso que descansa en su regazo, un peso que se siente terriblemente familiar y al mismo tiempo devastadoramente extraño. El frío del estudio parece filtrarse a través de sus ropas, pero es un frío que viene de adentro, un invierno interno que ninguna chimenea podría calentar. En sus brazos, acunado con una delicadeza que rompe el corazón, sostiene un pequeño bulto envuelto en capas de encaje blanco inmaculado. A primera vista, la escena es tierna, casi idílica, una madre arrullando a su hijo dormido. El niño tiene las mejillas pálidas, de esa blancura de porcelana que los poetas románticos solían alabar. Sus pestañas descansan sobre sus mejillas, largas y oscuras, y sus labios están ligeramente entreabiertos, como si estuviera a mitad de un suspiro soñador. Pero hay algo incorrecto. Una quietud que es demasiado absoluta. No hay el sutil ascenso y descenso del pecho que delata la vida. No hay ese calor radiante que emana de los niños dormidos. La gravedad parece tirar de él de una manera diferente. Sus extremidades tienen una pesadez inerte que el encaje no puede ocultar del todo. Elara lo sabe. Siente cómo el frío de su pequeña forma penetra a través de la tela, un frío que se clava en su propio vientre, recordándole con cada segundo que pasa que lo que sostiene ya no es su hijo, sino la cáscara vacía de lo que una vez fue su risa, su llanto y su futuro. Frente a ella, el señor. Silas se mueve con la eficiencia de un cirujano o un enterrador. No hay sonrisa en su rostro, ni palabras de consuelo vacías. Él sabe que su clienta no está aquí para ser consolada, sino para realizar una transacción contra el tiempo. Ajusta la pesada lente de latón de su cámara de fuelle, sus dedos manchados de negro por el nitrato de plata giran los engranajes con una precisión practicada. Para él, esto es una ciencia, una cuestión de luz, exposición y química. Pero incluso él, en su distanciamiento profesional, se mueve con una solemnidad reverente. No está simplemente capturando una imagen. Es un ladrón que intenta robar un fragmento de la eternidad antes de que la corrupción reclame su premio. El chirrido del trípode de madera arrastrándose por el suelo de madera rompe el silencio como un grito, haciendo que Elara se sobresalte, y por un microsegundo sus ojos se encuentran. En la mirada del fotógrafo no hay juicio, solo una sombría comprensión de la tarea imposible que tienen por delante. Hacer que la muerte parezca, aunque sea por un instante, un sueño profundo. Hoy, en el siglo XXI, inundados de imágenes digitales, es casi imposible comprender la magnitud de este momento. Para nosotros, una foto es algo trivial, desechable, algo que tomamos de nuestro desayuno o de un atardecer cualquiera. Pero debemos retroceder, debemos sumergirnos en la psique de mediados del siglo XIX. La muerte no era un evento lejano y esterilizado que ocurría en hospitales de paredes blancas. Era un visitante frecuente, un huésped indeseado que se sentaba a la mesa de cada hogar. La fiebre escarlata, el cólera, la tuberculosis. Estos depredadores invisibles acechaban en el agua, en el aire, en el abrazo de un ser querido. Se llevaban a los niños antes de que aprendieran a caminar, antes de que pronunciaran su primera palabra completa. Para una madre de la clase trabajadora, o incluso de la clase media-baja, pintar un retrato al óleo era una fantasía inalcanzable, un lujo reservado para la aristocracia.
Sus hijos nacían, vivían brevemente y morían, y a menudo. No quedaba nada de ellos más que una tumba pequeña y el doloroso desvanecimiento de sus rostros en la memoria de sus padres. Pero entonces llegó la magia, la daguerrotipia, la alquimia moderna que prometía atrapar la luz y fijarla sobre una placa de metal plateado. De repente surgió una oportunidad, una única y desesperada oportunidad de preservar un rostro antes de que se disolviera en el olvido. Esto era memento mori, recuerda que debes morir. Una frase que había resonado en el arte durante siglos. Pero para estas madres el significado se invirtió, se transformó en un grito de batalla contra la nada. Para ellas esto era memento vivere, recuerda que vivieron. Recuerda que este niño tuvo ojos, tuvo manos, tuvo una sonrisa, aunque ahora esa sonrisa se haya congelado para siempre. No venían a este estudio por morbosidad. No venían por una fascinación macabra con los cadáveres. Venían impulsadas por el pánico absoluto, el terror visceral de despertar un día, 10, 20 años después, y darse cuenta de que ya no pueden recordar la curva exacta de la nariz de su hijo. Venían para salvarlos, no de la muerte, porque eso ya era imposible, sino de la segunda muerte, el olvido total. El proceso para lograr este milagro contra natura es a la vez fascinante y grotescamente técnico. No es tan simple como sentar al niño y presionar un botón. Un cuerpo sin vida no tiene tensión muscular, es un peso muerto que obedece solo a la gravedad. La cabeza cae, la espalda se encorva, las manos se deslizan sin fuerza. Para combatir esto, el señor Silas y sus colegas de la época utilizaban herramientas ocultas, ingenios mecánicos diseñados para engañar al ojo. Detrás de la silla de terciopelo, o a veces oculto bajo las ropas del niño, se encuentra un soporte de hierro pesado, un armazón rígido con abrazaderas para la cintura y el cuello. Es una estructura fría y brutal que obliga al cuerpo inerte a mantener una postura de vida, una columna vertebral artificial para aquellos que ya no pueden sostenerse por sí mismos. El sonido del metal ajustándose, el clic-clac de las abrazaderas apretando la carne fría, es un sonido que ninguna madre debería tener que escuchar. Pero el ara lo soporta todo. Observa cómo el fotógrafo manipula las extremidades de su hija como si fuera una muñeca de trapo, ajustando un brazo aquí, girando una muñeca allá, buscando esa ilusión perfecta de naturalidad en lo antinatural. El ara observa cada movimiento del señor Silas con una intensidad dolorosa. Él toma las pequeñas manos frías de la niña, manos que el ara besó 1000 veces mientras la fiebre ardía. Las coloca suavemente alrededor de un objeto, un juguete, una pequeña muñeca de porcelana, quizás, o un sonajero de plata. Es un toque de teatro cruel pero necesario. El juguete sirve para distraer al observador, para dar un contexto de juego y vitalidad a una escena estática, pero también sirve para ocultar la decoloración de las uñas, ocultar la rigidez de los dedos que comienzan a curvarse hacia adentro. El fotógrafo trabaja rápido, sabe que el tiempo no es su aliado. El rigor mortis puede ser un enemigo o una ayuda dependiendo de la etapa, pero la descomposición es un reloj que nunca se detiene. El olor a flores en el estudio no es solo decoración, es un camuflaje olfativo, una barrera fragante contra la realidad biológica que comienza a manifestarse. El ara respira ese perfume empalagoso y siente náuseas, pero no se mueve, no puede moverse. Es el ancla de esta escena, la única fuente de calor en un cuadro pintado con hielo. Y luego están los ojos. Los ojos son siempre el problema más difícil, el enigma que separa a los vivos de los muertos. A veces los párpados se niegan a permanecer abiertos, pesados por la gravedad final. O peor aún, se abren, pero lo que hay debajo ya no tiene brillo. La córnea se ha vuelto opaca, una película lechosa que grita muerte a cualquiera que la mire. El señor Silas tiene trucos para esto también. A veces simplemente los deja cerrados, creando una imagen de sueño eterno, una mentira piadosa que es popular y aceptable. Pero otras veces los padres exigen más. Quieren ver el alma de su hijo una vez más. Quieren esa chispa. Así que en el cuarto oscuro, después de que la placa ha sido revelada, el fotógrafo toma un pincel finísimo, apenas unos pelos de Marta, y se convierte en pintor. Pinta pupilas directamente sobre la imagen de los párpados cerrados. Pinta un brillo artificial, un reflejo de luz que nunca existió. El resultado es a menudo inquietante. Una mirada vacía, penetrante, que parece seguirte por la habitación, ojos que miran sin ver, fijos en un horizonte que nosotros no podemos percibir. Es un intento grotesco de reanimación a través de la tinta. La sesión continúa. El fotógrafo desaparece bajo la tela negra de su cámara, un mago entrando en su cueva oscura. «Quieta, por favor», murmura su voz amortiguada, absolutamente quieta. Y aquí comienza la verdadera tortura para el ara. Los tiempos de exposición en esta época no son instantáneos, requieren segundos, a veces minutos, dependiendo de la luz grisácea de Londres. Ella debe contener la respiración. Debe ignorar el picor de las lágrimas que amenazan con desbordarse, porque si llora, su rostro se moverá, y si se mueve, será solo un borrón fantasmal en la placa. Debe ser una estatua de dolor. Y mientras sostiene esa pose imposible, siente el peso físico de su hija. Siente cómo la cabeza del bebé presiona contra su pecho, pesada y sólida. Siente la ausencia de calor a través de las capas de ropa.
Es una intimidad terrible. Abrazar lo que más amas sabiendo que ya no está allí. Su mente lucha contra el instinto de sacudirla, de gritarle despierta, pero sus músculos obedecen la orden del fotógrafo. Se convierte en un soporte humano, un trípode de carne y hueso para la muerte. Mientras el ara cuenta los segundos en su cabeza, 1, 2, 3, imaginemos por un momento la realidad estadística que la rodea. En 1850, la esperanza de vida promedio apenas superaba los 40 años, arrastrada hacia abajo por una tasa de mortalidad infantil espantosa. En los barrios pobres de Londres, Manchester o Nueva York, 1 de cada 5 niños no llegaba a su 5º cumpleaños. La muerte no era una anomalía, era el telón de fondo de la vida cotidiana. Las campanas de la iglesia doblando por un funeral eran la banda sonora de la ciudad. Pero que fuera común no lo hacía menos devastador. Cada niño perdido era un universo destruido. Y en esa era predigital, la memoria era frágil. No había videos en la nube ni álbumes de Facebook. Si no tenías un retrato, la cara de tu hijo se desvanecía de tu mente con el paso de los años, erosionada por el tiempo y el dolor, hasta convertirse en una mancha borrosa. Ese miedo, el miedo a olvidar la cara de quien salió de tus entrañas, era más poderoso que el miedo a los cadáveres. Era ese terror el que llenaba los bolsillos del señor Silas. La fotografía post-mortem se convirtió en una industria floreciente, un secreto a voces. Los fotógrafos se anunciaban en los periódicos con eufemismos discretos, retratos artísticos y de fallecidos, asistencia inmediata a domicilio. Era un servicio de emergencia. Cuando el niño moría, el primer mensajero no iba al médico ni al sacerdote, sino al fotógrafo. Había que actuar antes de que la naturaleza siguiera su curso, y no era barato. Para una familia como la de Lara, el costo de un daguerrotipo podía equivaler al salario de una semana o más. Imaginemos los sacrificios: comer menos pan, remendar zapatos viejos, vender alguna baratija familiar, todo para reunir las monedas necesarias para pagarle al hombre de la cámara. No era vanidad, era un acto de amor supremo. Una inversión en la memoria. Pagaban por la prueba física de que su sufrimiento era real, de que su amor tenía un objeto tangible. En un mundo donde todo era transitorio y cruel, esa pequeña placa de metal era lo único permanente que podían poseer. Volvemos al estudio. El señor Silas levanta la mano. La exposición ha terminado. El ara exhala un sonido tembloroso que parece vaciar sus pulmones por completo. Por un momento, se permite colapsar ligeramente sobre el respaldo de la silla, sus músculos gritando en protesta por la tensión liberada. Pero no suelta al niño. Aún no. El fotógrafo retira la placa con sumo cuidado, tratándola como si fuera una reliquia sagrada, que en cierto modo lo es. Se retira al cuarto oscuro para revelar la imagen, dejando a Lara sola nuevamente con su hija. Este es el momento de la despedida real. La foto está tomada. La razón práctica para mantener el cuerpo fuera de la tierra ha concluido. Ahora, la realidad del funeral se precipita sobre ella. Mira el rostro de la niña, ahora libre de la exigencia de posar, y acaricia una mejilla que se siente como mármol frío. Le arregla un rizo de cabello, un gesto maternal tan instintivo que ignora la barrera de la muerte. En este silencio entre la química y el duelo, se produce la despedida más íntima. A veces, el engaño visual iba más allá de simplemente sostener al niño. Había fotógrafos que se especializaban en escenas completas, dioramas de la vida simulada. Sentaban a los muertos en mesas de té con tazas en las manos, los colocaban en columpios, los rodeaban de sus hermanos vivos, quienes tenían que posar sonrientes o solemnes junto al cadáver de su hermanito. Imaginemos el trauma, o quizás la normalización para esos hermanos. Tener que quedarse quietos junto a Pablo o María, que ya no respiran, que huelen extraño, mientras un hombre extraño les dice miren al pajarito. Estas fotos de grupo son quizás las más perturbadoras para nosotros hoy. Vemos la vida y la muerte compartiendo el mismo marco, la misma ropa de domingo, la misma luz. A menudo el vivo sale borroso porque se movió inquieto, vibrante de energía, mientras que el muerto sale en un enfoque perfecto, nítido, absolutamente quieto. Es una ironía visual cruel. El muerto parece más sólido, más eterno que el vivo, que es solo un fantasma en movimiento. El señor Silas emerge del cuarto oscuro. En sus manos sostiene la placa aún húmeda, oliendo a lavanda y cianuro. Se acerca a Lara con cautela. No se la muestra inmediatamente, primero debe verificar la calidad. La inclina hacia la luz, buscando imperfecciones, buscando claridad. Si la imagen está borrosa, tendrían que hacerlo todo de nuevo. La tensión en la habitación se dispara. Lara lo mira con ojos suplicantes. Salió bien, quedó plasmada. El fotógrafo asiente, un gesto breve y seco. Es una buena toma, dice con voz ronca, muy clara. El alivio que inunda a Lara es palpable. No es felicidad, por supuesto, no puede haber felicidad aquí, pero es una sensación de misión cumplida. Ha salvado algo. Ha arrebatado un trozo de su hija a la oscuridad. Se levanta con dificultad, sus piernas entumecidas, y con la ayuda del fotógrafo, comienza el proceso de preparar el cuerpo para su viaje final. El estudio vuelve a ser solo un lugar de negocios, pero el aire sigue cargado con la electricidad estática del dolor. Es importante entender que la estética de estas fotos no buscaba el terror.
Hoy las encontramos en sitios web de cosas espeluznantes, etiquetadas como creepy. Pero esa mirada es injusta y anacrónica. La intención era la belleza, era el bello dormir. La cultura victoriana tenía una relación romántica con la muerte, influenciada por la literatura gótica y la muerte del príncipe Alberto, que sumió a la reina Victoria en un luto perpetuo. La muerte se veía como un sueño suave, un tránsito. Por eso vestían a los niños como muñecas, los rodeaban de flores frescas que simbolizaban la brevedad de la vida. Querían recordar la inocencia, la paz. No querían una foto del sufrimiento de la enfermedad, de las llagas o la emaciación. Querían una imagen idealizada, una mentira hermosa que pudieran mirar sin romperse en pedazos. El fotógrafo no era un monstruo explotador, era un artista del consuelo, un ilusionista que transformaba la tragedia biológica en poesía visual. Sin embargo, había límites para esta ilusión. Había casos donde la descomposición estaba demasiado avanzada, donde ni el maquillaje ni la iluminación podían ocultar la verdad. Ojos hundidos, piel grisácea, hinchazón. En esos casos, la foto adquiría una cualidad verdaderamente pesadillesca. Pero las madres insistían, tómela de lejos, decían, cúbrale la cara con el velo. Cualquier cosa por tener el recuerdo. Hay fotos en archivos históricos donde el niño está claramente en un estado que nos haría apartar la mirada, pero la madre lo mira con una adoración inquebrantable. Eso es lo que más me impacta al investigar este tema. No la muerte en sí, sino la fuerza del vínculo materno que trasciende la repulsión biológica. El amor de una madre no ve un cadáver en descomposición, ve a su bebé. Ve lo que fue y lo que debería haber sido. Es una forma de amor tan feroz que desafía a la naturaleza misma. Pasemos a los detalles técnicos que hacen que estas imágenes sean tan únicas. El daguerrotipo y más tarde el ambrotipo y el ferrotipo eran procesos únicos. No había negativo. La imagen que salía de la cámara era la única copia en el mundo. Si la perdías, perdías al niño para siempre. Esto les daba un valor incalculable. Se guardaban en estuches de cuero forrados de terciopelo o seda. Unión cases que se cerraban como pequeños libros sagrados. Abrir el estuche era un ritual. No se dejaban colgadas en la pared casualmente al principio, se guardaban en cajones secretos cerca del corazón o se llevaban en el bolsillo del chaleco. Eran objetos privados de devoción. Con el tiempo, a medida que la fotografía se abarató con las cartas de visita, cartes de visite, se volvieron más comunes y se empezaron a exhibir en los álbumes familiares, justo al lado de las fotos de bodas y vacaciones. La muerte integrada en la vida. Pasabas una página, boda de la tía abuela. Pasabas otra, el pequeño Thomas en su ataúd. Pasabas otra, picnic en el campo. Esa coexistencia nos resulta extraña, pero para ellos era la totalidad de la experiencia humana encuadernada en cuero. El Ara sale del estudio. El aire de Londres la golpea, frío y húmedo, pero menos sofocante que el aire químico de adentro. Lleva el estuche apretado contra su pecho, bajo su chal, protegiéndolo como si fuera un órgano vital externo. El cuerpo de la niña ha sido llevado por los encargados de la funeraria, pero el Ara siente que lleva la verdadera esencia consigo. Camina por las calles adoquinadas, ignorando las miradas, ignorando el ruido de la ciudad que sigue girando indiferente a su tragedia. En su mente, ya está buscando el lugar perfecto para la foto. Quizás sobre la repisa de la chimenea, donde el calor del fuego pueda tocarla. O quizás en su mesita de noche, para que sea lo último que vea antes de dormir y lo primero al despertar. La foto se convierte en un ancla. Mientras tenga la imagen, la niña no ha desaparecido del todo. Es una forma de negar el final, de mantener una conversación silenciosa que durará el resto de su vida. Avancemos en el tiempo, meses, años. La foto descansa en la repisa de la chimenea, acumulando una fina capa de hollín de carbón. El marco dorado se ha oscurecido un poco. El Ara ha envejecido, nuevas líneas marcan su rostro, su cabello tiene hebras de plata. Quizás ha tenido otros hijos, niños ruidosos y vivos que corren por la casa y rompen cosas. Pero la niña de la foto nunca cambia. Permanece eternamente en ese estado de sueño perfecto, con su vestido de encaje impecable. Sus hermanos la miran con curiosidad, preguntando quién es ella, y el Ara les cuenta historias. La foto deja de ser un objeto de dolor agudo para convertirse en una leyenda familiar. Esa es tu hermana mayor, era un ángel. La imagen se sacraliza. Ya no provoca lágrimas diarias, sino una melancolía dulce. Se convierte en parte de la identidad de la familia, una prueba de que sobrevivieron a la tormenta. La imagen post-mortem ha cumplido su función, ha transformado el trauma en historia. Pero, ¿qué sucede cuando la memoria viva se extingue? Cuando el Ara muere y luego sus otros hijos mueren. La foto pasa a los nietos, que quizás ya no saben el nombre de la niña. Es una tía abuela que murió joven, dicen. Y luego, eventualmente, la foto termina en una caja de zapatos, en un mercado de pulgas, en una tienda de antigüedades. Aquí es donde la historia se vuelve más triste y extraña. Hoy, coleccionistas compran estas imágenes. Extraños miran el rostro de la hija de Lara y analizan la técnica, la ropa, el factor espeluznante. Se olvidan de que hubo una madre que pagó una semana de salario y contuvo la respiración para que esa imagen existiera.
La foto ha perdido su contexto emocional y se ha convertido en una curiosidad. El memento vivere ha fallado a largo plazo. Recordamos la imagen, pero hemos olvidado la vida. Sin embargo, en cierto modo ha triunfado. 150 años después, todavía estamos mirando su rostro. Todavía estamos hablando de ella. De una forma retorcida, la magia del Señor. Sí las funcionó. Hay un subgénero dentro de esta práctica que merece una mención especial por su rareza y su impacto: las fotos de falsos vivos. No solo los ojos pintados, sino los cuerpos erguidos de pie. Usando esos soportes de hierro que mencionamos, los fotógrafos lograban que un adulto o un niño mayor pareciera estar de pie junto a una silla. El efecto es a menudo desconcertante. Los pies parecen flotar ligeramente o no soportar peso. La postura es rígida como un maniquí. A veces, la persona viva en la foto, el esposo, la hermana, sostiene sutilmente el cuerpo. Un brazo alrededor de la cintura que parece un abrazo cariñoso, pero que en realidad es un soporte estructural desesperado. Estas imágenes requieren una disección visual cuidadosa para ser identificadas. Miramos las manos, están hinchadas; miramos los ojos, tienen brillo natural o pintado. Es un juego de detectives macabro que jugamos con el pasado, buscando las señales de la muerte escondidas a plena vista. Pero no seamos cínicos. No miremos estas fotos solo como rarezas góticas. Miremos a Elara de nuevo. Imaginemos el momento en que llegó a casa ese día. La casa vacía, la cuna vacía, el silencio ensordecedor donde antes había llanto o risas. En ese abismo de dolor, saber que la placa de vidrio estaba siendo procesada, que había una imagen en camino, era quizás el único hilo delgado que la mantenía cuerda. La fotografía post-mortem no era sobre la muerte. Era una terapia de duelo primitiva. Era una forma de exteriorizar el dolor, de objetivarlo en algo que se podía sostener en la mano. Aquí está mi dolor, podía decir mostrando la foto. Es hermoso, es terrible y es real. Validaba su pérdida en un mundo que a menudo les decía a las mujeres que superaran la muerte de un bebé y tuvieran otro. La foto decía: este niño importaba. Este niño estuvo aquí. Con la llegada del siglo XX y la mejora de la medicina, la mortalidad infantil comenzó a descender. Las vacunas, la higiene, los antibióticos, la muerte dejó de ser un huésped diario para convertirse en un evento médico, oculto tras las cortinas de los hospitales. Al mismo tiempo, la fotografía se volvió instantánea y omnipresente. Kodak. La gente tenía cientos de fotos de sus hijos vivos. La necesidad imperiosa del post-mortem desapareció. La práctica comenzó a verse como algo morboso, algo de una era oscura y supersticiosa. Para los años 1930 y 40, había desaparecido casi por completo en Occidente, relegada a las zonas rurales o a tradiciones muy específicas. Pasamos de venerar la imagen del muerto a ocultarla, a temerla. La muerte se volvió tabú. Y al hacerlo, perdimos esa conexión visceral, esa capacidad de mirar a la muerte a la cara y encontrar belleza en la despedida. Nos volvimos más higiénicos, pero quizás emocionalmente más frágiles. Sin embargo, hay un eco moderno. Hoy, en los hospitales neonatales, existen organizaciones benéficas como No Eli Medown Tosle. Fotógrafos voluntarios van a las unidades de cuidados intensivos para tomar retratos hermosos y profesionales de bebés que nacen muertos o que morirán poco después de nacer. Los retocan para quitar los tubos y las manchas, creando imágenes en blanco y negro, serenas y llenas de amor. ¿Les suena familiar? Es exactamente el mismo impulso. 150 años después de Elara, las madres todavía necesitan esa prueba. Todavía necesitan ese memento vivere. La tecnología ha cambiado, la sociedad ha cambiado, pero el corazón de una madre destrozada sigue siendo el mismo. La necesidad de decir mi hijo existió es universal y atemporal. Las fotos victorianas no son monstruosidades del pasado, son los antepasados directos de nuestra forma más compasiva de manejar el duelo perinatal hoy en día. Regresemos por última vez al estudio victoriano. La luz se está desvaneciendo. El señor Silas está limpiando sus lentes, guardando sus químicos venenosos. El estudio queda en silencio nuevamente, pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio de la tensión, sino el del vacío. Las partículas de polvo siguen danzando en los últimos rayos de sol, indiferentes a la tragedia humana. ¿Cuántas almas han pasado por esa silla de terciopelo? ¿Cuántos adioses se han congelado en esas placas de plata? Es un lugar sagrado y profano a la vez. Un templo de la memoria construido sobre la química y el capitalismo. La silla vacía en el centro de la habitación parece esperar al próximo ocupante, porque la muerte nunca deja de enviar clientes. Y mientras haya muerte, habrá alguien tratando de detener el tiempo, tratando de negociar con lo inevitable, armado solo con una cámara y un corazón roto. La próxima vez que veas una de estas fotos antiguas en internet, o en un museo, o en una tienda de antigüedades, no te estremezcas con horror superficial. No digas simplemente qué miedo, detente, mira los detalles. Mira las manos de la madre, fíjate en cómo sus dedos se clavan en la ropa del niño. Mira la ropa impecable planchada con lágrimas. Mira la pose rígida del padre, tratando de ser el pilar de fuerza mientras su mundo se derrumba. Y sobre todo, mira al niño.
Mira más allá de los ojos pintados o los párpados cerrados. Trata de ver la vida que fue robada. Haz lo que Lara quería que hicieras hace 1 siglo y medio, recuérdalo. Al hacerlo completas el ritual. Al hacerlo le das sentido a ese gasto, a ese dolor, a esa extraña y macabra sesión de fotos. Te conviertes en el guardián de su memoria. Y en ese acto de recordar, la muerte pierde, aunque sea por 1 segundo, su batalla final. Las historias que se esconden detrás de cada daguerrotipo son infinitas. Hubo casos de fotógrafos itinerantes que viajaban de pueblo en carretas convertidas en cuartos oscuros. Llegaban a aldeas remotas donde la muerte había golpeado, quizás por una epidemia local. Eran recibidos como magos oscuros. Imaginen la escena. Una carreta negra llegando bajo la lluvia, los aldeanos haciendo fila con sus muertos envueltos en sábana. No había estudio de terciopelo aquí, el fondo era una sábana colgada de un árbol o la pared de un granero. La luz era el sol caprichoso entre las nubes. Y sin embargo, la necesidad era la misma. Campesinos con manos callosas pagando con gallinas o sacos de grano por una pequeña imagen en lata, ferrotipo de su hijo. La universalidad del dolor atraviesa clases sociales y geografía. En las mansiones de Londres o en las granjas de Yorkshire. El deseo de no olvidar es el instinto humano más básico. Existe un detalle particularmente conmovedor en algunas de estas fotos: los zapatos. A menudo los niños están descalzos o con calcetines, pero sus zapatos están colocados cuidadosamente a su lado, en una mesa o en el suelo. ¿Por qué? En el simbolismo victoriano, los zapatos representaban el camino de la vida. Dejar los zapatos a un lado simbolizaba que el viaje había terminado, que el niño ya no caminaría por esta tierra espinosa. Es un código visual sutil, un lenguaje de duelo que hemos olvidado cómo leer. También vemos relojes detenidos a la hora de la muerte, rosas con el tallo roto, barcos navegando hacia el horizonte en los fondos pintados. Cada elemento en la foto era una palabra en una carta de despedida. Nada era accidental. El Señor. Silas y Lara componían una poesía visual donde cada objeto gritaba la tragedia sin usar palabras. Y no olvidemos a las mascotas. Sí, incluso los perros y gatos amados recibían este tratamiento. Para una solterona solitaria o una pareja sin hijos, su perro fiel era su familia. Hay daguerrotipos de perros de caza y gatos falderos colocados en posturas de descanso, con sus dueños acariciándolos con la misma solemnidad que si fueran humanos. Esto nos humaniza a los victorianos aún más. Nos muestra que su capacidad de amar y su necesidad de recordar se extendía a todas las criaturas que tocaban sus vidas. No eran robots reprimidos y estirados en corsés, eran personas profundamente sentimentales, quizás más en contacto con sus emociones que nosotros, que a menudo escondemos el duelo bajo una máscara de eficiencia y seguir adelante. Ellos se detenían. Se tomaban el tiempo para honrar cada vida, sin importar cuán pequeña fuera. El legado químico de estas fotos también es una metáfora de su contenido. Los daguerrotipos están hechos de plata sobre cobre, sellados tras un cristal. Son espejos, literalmente. Para ver la imagen, tienes que inclinar la placa hasta que la luz incida en el ángulo correcto. Y mientras buscas la imagen del niño muerto, inevitablemente ves tu propio reflejo superpuesto en el metal plateado. Tú y el muerto comparten el mismo espacio visual. Te miras a ti mismo mirando a la muerte. Es una experiencia inquietante y profunda que ninguna foto de papel o pantalla digital puede replicar. Te obliga a confrontar tu propia mortalidad mientras contemplas la de otro. Tú eres lo que yo fui, yo soy lo que tú serás. El medio físico refuerza el mensaje filosófico. El objeto en sí mismo es una trampa de memoria y reflexión. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la estética cambió, las fotos post-mortem se volvieron más explícitamente funerarias. Ya no se intentaba fingir vida. Se fotografiaba al niño en su ataúd rodeado de montañas de flores. Eran fotos del funeral, no de una vida simulada. Esto marcaba un cambio psicológico, la aceptación de la muerte. Ya no se necesitaba la fantasía de que el niño solo dormía en la silla. Se aceptaba que se había ido. Estas fotos son tristes, sí, pero carecen de esa tensión espeluznante, de ese valle inquietante de los ojos pintados y los soportes ocultos. Son documentos de un evento, no intentos de resurrección. El Lara, si hubiera nacido 30 años después, quizás habría elegido esta opción más simple. Pero en su tiempo, en la oscuridad del estudio del Señor. Silas, ella necesitaba la magia, necesitaba la mentira. Imaginemos por un momento la conversación final entre el Lara y el Señor. Silas al pagar, el intercambio de monedas, las manos de él manchadas de negro, las de ella temblorosas. Gracias, dice ella, y no es un agradecimiento cortés, es profundo, visceral. Él le ha dado algo que ni Dios ni los médicos pudieron darle, la inmortalidad para su hija. El Señor, Silas asiente. Ha visto este dolor 1000 veces. Se ha endurecido, pero no es inmune. Cuando el Lara sale, él se queda solo en el estudio. Mira la silla vacía. Quizás él también tiene hijos. Quizás él también teme el día en que tenga que usar su cámara para su propia sangre. Es un guardián de secretos, un barquero de Caronte moderno que cobra en chelines en lugar de monedas de oro, pero su función es la misma: facilitar el paso. Asegurar que el viaje no sea al olvido total.
La foto de la hija de Lara sobrevivió. Supongamos que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial escondida en un sótano. Sobrevivió a las limpiezas de primavera, a las mudanzas. Llegó a nuestras manos. Y ahora, a través de este video, miles de personas la están imaginando. Lara no podría haber concebido el Internet ni YouTube. Pero su deseo se ha cumplido más allá de sus sueños más salvajes. Su hija no solo es recordada por su familia, sino por extraños en todo el mundo que por un momento comparten su dolor. La energía emocional que ella invirtió en ese estudio, esa tarde de niebla y químicos, fue tan potente que ha atravesado el tiempo. El amor es la única cosa que a veces puede burlar a la muerte. Para cerrar, quiero que pienses en la última foto que tomaste. ¿Fue un selfie, un plato de comida, un paisaje? ¿Cuánto valor tiene para ti? Si tu casa se incendiara, ¿correrías a salvar tu teléfono por esa foto? Probablemente no, porque está en la nube. Pero para Lara, esa placa de metal era el objeto más valioso del universo. Esa diferencia en la valoración de la imagen es lo que nos separa de ellos. Hemos ganado en cantidad y facilidad, pero hemos perdido en peso, en significado sagrado. Las fotos post-mortem son un recordatorio brutal de un tiempo en que la imagen era un milagro y la memoria un deber. Así que la próxima vez que te sientas incómodo ante una de estas imágenes, recuerda, no estás mirando a la muerte, estás mirando al amor, estás mirando la negativa desafiante de una madre a dejar ir, estás viendo la victoria de la memoria sobre la nada. Y en ese sentido, estas fotos no son oscuras en absoluto, son luminosas. Brillan con la luz feroz de un amor que se negó a apagarse cuando el corazón dejó de latir. Son monumentos de plata y luz a los que se fueron demasiado pronto. Esta ha sido la historia detrás de los ojos cerrados y las miradas pintadas. Una historia de química y lágrimas, de hierro y terciopelo. Espero que ahora, cuando veas un post-mortem victoriano, no veas un monstruo, sino a Lara. Veas a la madre temblando en la silla, aguantando la respiración, amando a su hijo más allá del final. Porque al final todos somos Lara. Todos queremos que aquellos a quienes amamos vivan para siempre, de una forma u otra. Si esta inmersión en la historia oculta te ha conmovido, si has sentido el frío del estudio y el calor del amor materno, te invito a unirte a nosotros. En Crónicas del Terror Olvidado no buscamos el susto fácil, buscamos la verdad humana en los rincones más oscuros de la historia. Hay miles de historias más esperando ser desempolvadas, miles de voces silenciadas esperando ser escuchadas. No dejes que se pierdan en la niebla otra vez. ¿Qué harías tú? Si vivieras en 1880 y perdieras a tu ser más querido, ¿te atreverías a entrar en el estudio del Señor Silas, o dejarías que su rostro se desvaneciera en tu memoria? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber si el instinto de Memento Vivere sigue vivo en ti hoy. Y esto ha sido una crónica más del olvido rescatada para ti. Recuerda, la muerte es solo el final si dejamos de recordar. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en el próximo viaje a través de las sombras del pasado. Hasta entonces, mantén tus recuerdos cerca y tus fotos a salvo. Buenas noches.